Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, en el día de hoy me toca compartir el capítulo 14 de Mateo. Vamos a hacer así. Se divide en tres partes este capítulo. La primera es del versículo 1 al versículo 12, que viene a ser la muerte de Juan el Bautista, todo el relato de la muerte de Juan el Bautista. Después del versículo 13 al versículo 21, que es la alimentación de los 5.000, que Jesús alimenta a los 5.000. Y la tercera parte es la parte que Jesús camina sobre el agua, del versículo 22 hasta el final, que es el versículo 36. Si les parece, vamos a leer la primera parte, que va del versículo 1 al 12, y a ver si me acompañan, Mateo 1 al 12, búsquenlo. Perfecto, si lo tiene ahí, dice, versículo 1, cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, les dijo a sus consejeros, este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa, que se llamaba Herodías, que era la ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo, quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza a una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Bueno, acá es bastante clara la situación, ¿no? El rey Herodes se había casado con su cuñada, con la esposa de su hermano. Entonces Juan les había comentado, ¿no? Había ido a hablar con ellos y les había dicho que eso estaba mal. Por lo cual no le gustó al rey en ese momento, pero no lo podía matar por temor a que, como dice aquí, ¿no? Se levantara la gente o se armara una revolución por esta muerte. Entonces por eso era que el rey lo mantenía con vida, pero su esposa, Herodías, lo tenía entre ceja y ceja Juan y iba a hacer todo lo posible para acabar con él. Y bueno, y vaya si lo hizo, ¿no? Usó a su hija, se aprovechó de que el rey Herodes había tomado, y estaba borracho, y bueno, ¿no? Ahí enloquecido por la fiesta, por el baile de esta muchacha, que en cierta forma es un baile que no da características, pero debemos entender que era algo hasta medio sensual, capaz que Herodes estaba ahí como loco. Entonces, bueno, es por eso que le dice, dame lo que quieras por lo que has hecho, lo hiciste bárbaro, me encantó, buenísimo, vamos. ¿Qué quieres de premio? ¿Qué quieres de regalo, no? Y ahí, bueno, es que esta muchacha, por supuesto, con el discurso de su madre le dijo, pedirle la cabeza de Juan el Bautista ahora y en una bandeja, que la traigan ya. Entonces, creo que el rey Herodes Antipas, ¿no? Nunca se imaginó este desenlace. Y cuando aparte delante de todo el mundo, le pide esto, él no tenía forma de dar marcha atrás. No podía decir, bueno, no, eso no, pedime otra cosa. Porque le dijo, pedime lo que quieras. Entonces, bueno, ahí el rey se encuentra en una situación de que, bueno, tiene que matar sí o sí a Juan cuando él no quería por miedo a lo que podía pasar. Pero bueno, no podía dar marcha atrás. Entonces es que decide, da la orden de que, bueno, maten a Juan el Bautista. Él estaba en la cárcel en ese momento, entonces ahí, bueno, le cortan la cabeza y le traen la cabeza en la bandeja, ¿no? Y después es como dice acá, el resto de los discípulos se hizo cargo del cuerpo para, bueno, enterrarlo. Y ahí es que le dan la noticia a Jesús. Acá en el libro que estamos usando, que es dice un poco eso, si quieren leo algunas cositas. Dice el heraldo del rey asesinado. Herodes Antipas fue el gobernador de un cuarto de la provincia romana de Siria. Fue un hijo de Herodes el Grande, quien reinó cuando Jesús nació.
Por eso, no era Herodes, sino que era el hijo. Llegó al palacio la noticia de que un gran hacedor de milagros hacía muchas cosas maravillosas. Herodes dijo a sus siervos que este debía ser Juan el Bautista, resucitado de la muerte. Dijo eso porque su conciencia le molestaba grandemente y con mucha razón. Y acá dice, hace unos meses Herodes había arrestado a Juan y le encarceló. ¿Por qué? Porque Juan había predicado fielmente el mensaje del rey. Arrepiéntase y dejen el pecado. Herodes vivía en pecado con la esposa de su hermano Felipe, como yo les comentaba. Juan valientemente le dijo que quebrantaban la ley de Dios y que no tenían ningún derecho a vivir juntos. Por supuesto, oír eso no agradó ni a Herodes ni a Herodías. Entonces, no, con más razón. Acá vemos que Juan los había enfrentado, por lo que menciona aquí. Y acá dice, si hubiera sido por Herodes, lo hubiera matado enseguida, pero temía que el pueblo se levantaría en protesta. Pero Herodías resolvió deshacerse de Juan de todos modos, ¿no? Y acá, bueno, es lo que yo contaba, llegó la oportunidad en la fiesta del cumpleaños de Herodes, dispuso que su hija bailara para el rey, el salón de banquete estaba lleno con militares importantes y funcionarios del gobierno. Cuando estaban borrachos con vino, ella bailó, fue un gran éxito, Herodes gritó, bien hecho, bravo, ¿y qué recompensa puedo darte? Incluso dice hasta la mitad de mi reino, si quieres, solo dímelo. Y ahí es que esta muchacha, influenciada por su mamá, le dice, la cabeza de Juan el Bautista y en un plato. Entonces Herodes dice, ¿qué debo hacer? Bueno, vio a todos los invitados mirándole y se acordó de su promesa. Pero no querían matar a Juan porque sabía que era un buen hombre y también tenía miedo de lo que podía suceder con su muerte con el pueblo. Pero pecó contra su conciencia y ordenó la muerte de Juan. Entonces la vida y servicio del heraldo del rey terminó de forma abrupta, pero las molestias a la conciencia de Herodes no terminaron. Ni cesarán jamás, ni las de Herodías, ni de su hija. Todos fueron culpables de homicidio y sufrirán para siempre por sus hechos terribles. Apocalipsis 21:8, que dice acá, miren, dice así, dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. ¿No? Acá es muy claro. No iban a quedar impunes por ese asesinato, porque ahí lo decía en Apocalipsis 21:8, ¿no? Todos los que cometen asesinato y cosas terminarán en el lago de fuego. Bueno, y acá termina diciendo, los discípulos de Juan sepultaron el cuerpo y volvieron al Señor Jesús, quien podía consolarles en su tristeza. Sabía que su propia muerte le esperaba y el rechazo de Juan fue un cuadro del suyo, ¿no? Jesús ya era consciente de lo que se le venía y al haber pasado esto, yo creo también que se dio cuenta que, bueno, que ya el tiempo se venía acercando, ¿no? Después, muy bien, de esta primera parte, viene la parte de la alimentación de los 5.000. Dice acá en el versículo 13, si quieren leerlo conmigo, Mateo 14:13, Jesús alimenta a 5.000. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie, desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús le dijo, eso no es necesario, denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dije a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y niños. Entonces, acá, bueno, ¿no? Volvemos. Cuando Jesús se entera de la noticia, volviendo un poco para atrás, de la noticia de la muerte de Juan el Bautista, dice, Jesús se retiró a un lugar solitario y tranquilo al otro lado del mar de Galilea, pero las multitudes le siguieron caminando por la orilla del lago. Jesús tuvo compasión de los muchos enfermos y los sanó.
Jesús, dice acá, se retiró a un lugar solitario y tranquilo, ¿no? A Jesús le pega la noticia también, no solo por lo que habíamos comentado anteriormente, por lo que había comentado anteriormente, de que se veía que el tiempo se aproximaba de su muerte, sino también por la relación que tenía con Juan el Bautista. Eran primos, entonces también había un lazo familiar, más todo lo que significaba Juan el Bautista para el Señor Jesús, ¿no? En su obra y en su ministerio. Entonces, bueno, también para Jesús no debe haber sido fácil el haber recibido esta noticia. Bueno, y después dice, también sabía que tenían hambre, viendo que anochecía, los discípulos ansiosamente le instaron a despedir al pueblo para buscar comida, pero Jesús les dijo que alimentaran al pueblo, pero no supuesto tenían comida para 5.000 personas. Sin embargo, sí tenían suficiente, que eran 5 panes y 2 peces. En las manos de los discípulos no eran suficientemente, pero en las manos del rey fueron más suficientes. Tomó los panes y los peces, dio gracias al Padre Celestial, lo partió y dio a los discípulos. Todos comieron hasta saciarse. ¿Sobraron 12 cestas para los discípulos? No, para todos. Más que satisfechos quedaron todos. Qué cuadro hermoso de las buenas nuevas. Pecadores necesitados reciben el pan de vida y vida eterna por Cristo. Nadie tiene que irse con hambre, todos los que reciben están satisfechos. Y acá el escritor aprovecha y pregunta, ¿lo ha recibido usted? Entonces, no, también es como el ejemplo de que Jesús, ¿no? Del amor de Jesús, de que no nos deja con hambre. A veces nosotros decimos, bueno, pero me falta esto, me falta lo otro, tengo esta necesidad. Sabemos que el amor de Jesús llena el hambre espiritual, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber esto. La gente decía, pero ¿cómo va a haber, no hay comida para todos? Y Jesús hizo un milagro con unos panes y unos peces, alimentó a 5.000 hombres. Se estima que mujeres y niños había más de personas, así que imagínense toda esa comida para todas las personas de la nada, ¿no? Ahí vemos el gran el poder que tenía Jesús, ¿no? Y también lo que dice aquí, ¿no? Que nunca nos va a dejar con hambre, siempre nos va a saciar, no solo a nivel de comida material, sino también a nivel espiritual, ¿no? El amor de Jesús llena el vacío que tenemos, entonces es muy importante, como dice acá, si tener hambre, recibir, ¿no? Recibir ese amor para poder llenarnos. Después, bueno, acá la tercera parte dice Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después de que Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a las casas, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, cayó la noche. Él estaba solo. Cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «¿De verdad eres el Hijo de Dios?», exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente le llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Acá dice el autor, nos dice que las multitudes se entusiasmaron de la facilidad con la cual el Señor alimentó a tantos, que dijeron que Él debía ser el profeta salvador que esperaban. «Hagámoslo nuestro rey ahora mismo». Pero Jesús sabía que debía sufrir y morir antes de reinar como rey. Por eso el rey mandó a las multitudes de regreso a sus casas. Entonces mandó a los discípulos a cruzar el lago en un barco, mientras que él subía al monte para orar a solas.
Al cruzar los discípulos el lago, una tormenta les sorprendió repentinamente. Estaban en peligro, pero cerca del amanecer Jesús vino a ellos, caminando sobre el agua. Aquí hubo otro cuadro identificador del Antiguo Testamento, para asegurarles que Él era su Dios. Pero parece que los discípulos no se acordaron de aquel versículo y solo pensaron que veían a un fantasma y gritaron de miedo. Enseguida Jesús calmó sus terrores. No teman, soy yo. ¿Qué alivio sintieron? Entonces Pedro dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Qué valentía y fe tenía Pedro. Jesús contestó enseguida, ven, le dijo. Debe haber agradado mucho al Señor ver la gran confianza de Pedro. Entonces Pedro realmente caminó sobre el agua. Mientras que confió, caminó, pero cuando Pedro quitó la vista del Señor, vio la tormenta. La fe se convirtió en miedo, y en vez de caminar comenzó a hundirse. Seguramente se ahogaría en semejante tormenta, ¿o no? Señor, sálvame, gritó Pedro. Eso fue todo lo que necesitaba. En el momento Jesús agarró la mano de Pedro y estuvo a salvo. Todavía en la tormenta y parado sobre el agua, pero seguro en la mano del Todopoderoso Hijo de Dios. Tiernamente Jesús reprochó a Pedro por su falta de fe. Subió en el barco y la tormenta se calmó. Todos le adoraron y confesaron que él era el Hijo de Dios. Esta fue la primera vez que los hombres le llamaron así, pero ahora lo sabían. ¿Ha confesado usted que Jesús es el Hijo de Dios? Dice aquí el autor. Embarcaron en la tierra de Genezaret. Los hombres llegaron de todo el territorio para ser sanados. Todos los que apenas tocaron el borde de su mano fueron sanados. ¿Cree usted que habían oído de la mujer en el capítulo 9, 20-21? Entonces el rey comprobó que él era el ser potente. En él encontramos satisfacción, seguridad y fuerzas. Así que bueno, ¿no? Qué importante es como le pasó a Pedro, que le dijo, bueno, sí Señor, confío en ti. Entonces, bueno, camina sobre el agua. Y empezó bien, empezó a caminar sobre el agua. ¿Cuántas veces nos pasa que arrancamos con fuerza, arrancamos a hacer devocional, a hablar, a venir para acá, para allá, a colaborar? Y de pronto nuestra mirada deja de mirar al Señor y empezamos a mirar para los costados, para arriba, para cualquier lado. Y ahí nos empezamos a hundir, ¿no? Pero bueno, también qué importante es que el Señor nos da la mano y nos mantiene firme para que no nos hundamos y poder continuar. Así que bueno, esperemos que este estudio de Mateo 14 haya sido mucha bendición de lo que hablamos un poquito hoy, que bueno, hablamos de la muerte de Juan el Bautista, hablamos de la alimentación de los 5.000, que eran más de 5.000 en realidad, 5.000 hombres, y también de que bueno, cuando Pedro camina sobre el agua con Jesús. Nos estamos viendo muy pronto y bueno, bendiciones, que pasen bien. Hasta luego.